Buenos días, iglesia. Bueno, hoy vamos a estudiar la última característica del Señor Jesús del estudio que venimos haciendo de Sígueme. Llevamos casi ya 3 meses estudiando el carácter del Señor y ha sido una bendición, por lo menos para mí, y yo sé que para todos nosotros, ver esas características que el Señor tiene en su carácter y que está formando en cada uno de nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Entonces nos ha enseñado cómo ser gestores de nuestra vida, nos ha enseñado cómo ser mayordomos fieles, nos ha enseñado a multiplicar nuestra semilla porque el Señor nos hizo productivos, multiplicadores. También nos ha enseñado cómo priorizar con sabiduría todas nuestras decisiones. También hemos visto cómo desarrollar disciplina, el orden como nuestro distintivo, el orden en todo en nuestra vida, porque Dios es un Dios de orden. También hemos visto cómo cultivar nuestra fe, ser recursivos, ser persistentes, ejercitarnos en coraje, ser siervos excelentes, y hoy veremos cómo ser humildes como el Señor es humilde y como Dios es humilde. Entonces vamos a ver qué es humildad, vamos a ver qué no es humildad, vamos a ver qué es lo contrario a humildad, vamos a ver que también hay falsa humildad, pero lo más importante es que el Señor nos enseña cómo ser humildes, Él con el ejemplo de vida. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad viene de la palabra hebrea anabá. Anabá significa afabilidad, mansedumbre, condescendencia humana o divina, gentileza, clemencia, benignidad, generosidad, compasión. Es tener un corazón enseñable, que seamos enseñables y permitamos que el Señor nos enseñe nuestro corazón, estimar a los demás como superiores. Y la humildad además es un fruto del Espíritu Santo, es decir, que los que tenemos el Espíritu Santo tenemos, miren todo lo que tenemos como consecuencia de tener el Espíritu Santo, somos humildes, pero además el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y además dice en la palabra que con tales cosas no hay ley. Es decir, que eso es lo que debemos vivir en nuestro día a día. También vemos, si quieren acompáñenme en Salmos 113, 5 y 6. Vamos a ver que el Señor también es humilde y el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, es una característica también nuestra. ¿Todos ya estamos en el Salmo 113? ¿Sí? Vale, amén. Bueno, entonces dice, nadie es incomparable al Señor nuestro Dios, que reina allá en lo alto y que sin embargo se inclina para mirar el cielo y la tierra. Entonces nos muestra un Dios incomparable, un Dios grande, un Dios todopoderoso, nuestro Dios, un Dios elevado, pero dice que sin embargo Él se humilla para prestar atención a su creación, a toda su creación. ¡Qué bendición! También la palabra nos muestra que no es humildad y hoy la palabra humildad de pronto no está tan popular. Decir que una persona es humilde de pronto no es lo más popular. Sin embargo, no es humildad la pobreza. A veces confundimos humildad con pobreza o, por ejemplo, una persona apocada de espíritu. Eso no es humildad. La humildad del Señor puede que sea como una escalera en descenso para el mundo. Entre más humildes nos hacemos, de pronto vamos para el mundo como en decadencia y para el mundo orgullo es ser uno más orgulloso, ¿cierto? Es como contracultura. Pero vamos a ver la bendición de obedecer al Señor y tener un corazón humilde. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? El orgullo. El orgullo es lo opuesto a la humildad. El Señor no, Él desprecia el corazón altivo y los corazones orgullosos. Orgullo viene de la palabra gaón, la palabra hebrea gaón, que significa altivez, arrogancia, soberbia, obstinación. El orgullo es egoísmo,
es decir, lo contrario al amor. ¿Vale? Entonces el orgullo es egoísmo. Y busquemos Proverbios 3, 7. ¿Listo? ¿Qué dice Proverbios 3, 7? Dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el Señor? No seas sabio en tu propia opinión. Decimos que el Señor es nuestro Señor, pero hacemos nuestra voluntad. El Señor nos dice qué hacer en su palabra. Sin embargo, nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, no siempre vamos a la palabra y buscamos del Señor, sino nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y dice que cuando somos sabios en nuestra propia opinión, estamos en el mal, porque dice: teme a Jehová, o sea, consulta a Jehová, teme a Jehová, obedece a Jehová y apártate del mal. Entonces vemos que el hacer nuestra voluntad, creernos sabios en nuestra propia opinión, es orgullo. Proverbios 11, 2. Ahí unas páginas adelante. Proverbios 11:2 dice: cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Entonces el Señor nos da sabiduría. Sabiduría es conocer su palabra, pero la soberbia nos da deshonra. El orgullo nos da deshonra. 2 páginas más adelante busquemos Proverbios 18, 12. Dice: tras el orgullo viene la destrucción y tras la humildad el honor. Entonces debemos revisar nuestro corazón. Si de pronto vemos que las cosas de pronto en nuestras vidas no están yendo bien, deberíamos hacernos un test en el tiempo devocional con el Señor. Voy a hacerles aquí 4 preguntas, no son para que me las contesten, pero ustedes ahí en su tiempo a solas con Dios pueden revisarlo. Vamos a hacer un pequeño test de orgullo. 4 preguntas. ¿Te molesta que te corrijan o que te opinen tus decisiones? ¿Te cuesta decir me equivoqué o lo siento? ¿Retienes la ofensa? ¿No perdonas fácilmente? ¿Te quedas con esa ofensa y pegado hablando de lo mismo? ¿Te sientes por qué no te invitaron o por qué no fueron a tu invitación o se les olvidó tu cumpleaños y eso es todo un drama? El Señor dice que dejando las simplezas. Bueno, pero también dicen que sí debemos sentirnos orgullosos. Dice que en conocerlo a Él y glorificarlo. Entonces busquemos Jeremías 9, 23, 24. Dice, ¿ya todos estamos en Jeremías 9? Perfecto. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Amén. Bueno, también vemos en Colosenses 2, 18, mientras lo buscan allí, vemos que también hay una falsa humildad. Y el Señor además nos advierte que hay personas que ponen máscara de humildad, pero su corazón está lejos de Él. Entonces en Colosenses 2, 18 dice: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo
pero solo piensan cosas malas. Entonces de pronto en el exterior parecen piadosas y hablan algunas palabras que creemos que son bondad, pero sus acciones hacen lo contrario. Entonces el Señor es, acuérdense, la plomada. No es solo creer, hacer y decir, ser consecuentes con la palabra del Señor. Y la humildad que el Señor nos quiere enseñar hoy es la humildad que es la genuina, que es la de Él, que es Él como ejemplo de humildad. Entonces ahí en el editorial tienen Filipenses 2, vamos a estudiar Filipenses 2, sin embargo les voy a dar un poco de contexto de Filipenses 1, algunos versículos para que estemos allí, vamos a estar en el 12, en el 18, para que lo revisemos, para contarles un poco qué estaba pasando. Entonces, tenemos que la carta que escribe Pablo a los filipenses, la escribe una década después que ha creado esa iglesia en Filipos. Es más o menos en el año 62 después de Cristo. Y él la escribe estando en Roma en la cárcel. Y les escribe en gratitud porque los filipenses habían enviado con una persona de la iglesia de ellos recursos, socorro a Pablo. Entonces él les escribe esta carta para saludarlos, agradeciendo, pero además habla de gozo estando en la cárcel. Entonces vemos que, si quieren empezamos con el versículo 12, que el Señor es el único que da gozo y nos da gozo predicar la palabra. Y vamos a ver por qué Pablo estaba gozoso en medio de esas circunstancias, encerrado en la cárcel de Roma. Y dice en versículo 12, Filipenses 1:12 dice: dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. ¿Por qué decía eso? Porque a él le cambiaban el turno de los guardias cada 8 horas. Entonces cada 8 horas le cambiaban el público para predicar. Entonces él estaba extendiendo la palabra del Señor. En algunos versículos, en algunas Biblias dice el pretorio, o sea, toda la guardia del palacio. Y dice, y a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Todos sabían que él estaba allí por causa de Cristo. En el 14 dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces además animó a otros que decían, él estando encarcelado en estas circunstancias y predica con esta pasión a Cristo, nosotros estando afuera, ¿cómo no hacerlo? Entonces animó a otros a hacerlos. Entonces dice en el 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces aquí vemos a un Pablo predicando con fuego la palabra del Señor cada oportunidad, y para él morir era ganancia, claro, porque iba a la presencia del Señor y todas esas penurias que estaba viviendo iban a terminar. Sin embargo, también dice, porque para mí vivir es Cristo. Era el objetivo de su vida y sabía que lo estaba cumpliendo. Entonces nosotros queremos vivir, por supuesto, gozosamente, ¿cierto? Como Pablo vivía gozosamente. Y si se fijan, la felicidad es un tema de circunstancias. El gozo que da el Señor va por encima de las circunstancias. El gozo es pleno. Entonces, el Señor nos da gozo cuando practicamos el servicio de humildad. La humildad es, como vimos ahora, servir. La humildad es parte del carácter de Dios, y nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos el propósito de glorificar a Dios. Por eso fuimos creados nosotros, ese es nuestro propósito de vida. ¿Y cómo lo glorificamos? Obedeciéndolo. Entonces, la humildad es tener la disposición del servicio, de servir a otro, es ver a mi prójimo, como veíamos ahora, superior a mí mismo. ¿Y cómo podemos expresar esa humildad en el día a día, en nuestro diario vivir, sirviendo a los demás? Sintiendo ese dolor del otro como propio, sintiendo y derramando amor por el otro. Ir y escuchar, a veces solo necesitan que los escuchemos y a veces no tenemos tiempo. Entonces,
El Señor hoy nos dice, sígueme. Y nos dice, sígueme a través de los siguientes 6 pasos que vamos a ver en Filipenses 2. Entonces, si quieren, pasamos a Filipenses 2. Vamos a leer del 1 al 3. No vamos a leerlo todo del 1 al 11, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, vamos a ver el primer paso. Dice en Filipenses 2:1, por tanto, porque venía contándoles lo que acabo de contarles del 1. Entonces dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. En otras versiones dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superior a él mismo. Entonces el Señor Jesús, Él no hizo nada para contender, ¿cierto? Él pudiera decir, se lo merecían todos esos pecadores, como por qué voy a ir yo a morir en esa cruz, si ellos fueron los que decidieron pecar. Pero el Señor no contendió, el Señor obedeció al Padre. Y dice, y no por vanagloria, no por creernos superiores al otro. Entonces el Señor, ¿ustedes creen que el Señor Jesús tenía de qué creerse? ¿Cierto? El Hijo de Dios. Él hubiera podido decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Pero no, Él tomó la decisión de obedecerle al Padre. Y gracias a esa decisión tú y yo hoy somos libres de pecado y tenemos una vida en victoria y con salvación eterna. Entonces el Señor sabía que nosotros necesitábamos un nuevo corazón, porque el corazón que teníamos era un corazón de piedra. Y para ese corazón Él decidió dar la vida y darnos su corazón. Vamos al paso 2, versículo 4. Y en el versículo 4 dice, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. O no miremos a cada uno por lo suyo propio. Entonces el Señor Jesús no miró por su propia comodidad. Él estaba en el cielo, tenía todas las bendiciones celestiales. Y a veces nosotros no podemos estar en el sofá canaleando y ni siquiera nos incomodamos por hacer una llamada, ni eso. Y el Señor no, ni por vanagloria, renunció a todo eso y se hizo hombre. Y se hizo hombre y se humilló para darnos un nuevo corazón. El amor da y el egoísmo demanda. Entonces, la humildad, como veíamos, es compasión. El Señor Jesús tuvo compasión por nosotros y la compasión es no mirar lo nuestro propio, mi necesidad, sino mirar la necesidad del otro. Tercer paso. Vamos al versículo 5 al 7 y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces arranca diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces, ¿qué sentir? ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir tuvo Cristo? El despojarse, el amor, el entregarse por nosotros, ¿cierto? Y nos está diciendo, haya pues en ti y en mí ese mismo sentir. Se despojó de su gloria, se despojó de sus privilegios celestiales. Todos en nuestra mente tenemos algo que nos enorgullece, lo que sea, lo que hemos logrado, nuestra posición, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestros títulos, lo que sea. Hay algo en nuestra mente que nos enorgullece. Y es una bendición, porque el Señor también ha dicho que nos da vida en abundancia, ¿cierto? Es una bendición, pero es una bendición para dar a otros. Es decir, todo eso que el Señor nos ha dado y nos ha permitido tener y crecer es para ponerlo al servicio del Señor, es para servir a otros. Entonces, damos gracias al Señor por todos los recursos, pero el Señor dice que se despojó a sí mismo.
con todos los recursos celestiales, se despojó a sí mismo, se incomodó. No se despojó de ser Dios, Él sigue siendo Dios, pero sí se despojó de sus privilegios celestiales y se vino acá a ser como tú y como yo, como cada uno de nosotros. Él decidió hacerse igual a nosotros. Para el Señor no hay diferencia de personas, Él no hace acepción de personas. No hay venezolano y colombiano, europeo y americano, rico y pobre, blanco y negro o amarillo, ¿no? Para el Señor todos somos iguales. Y eso también es lo que el Señor nos dice. Cuarto paso, versículo 8. Dice: mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, que no le bastó despojarse a sí mismo de sus bendiciones celestiales, sino también se hizo semejante a los hombres, ¿cierto? Y no solo se hizo semejante a los hombres, se humilló al extremo, es decir, hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz, no cualquier muerte. La muerte de cruz en esa época era de los criminales, es decir, se humilló hasta su máxima expresión para darnos a nosotros vida. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y a veces nosotros, que el Señor nos está pidiendo que seamos obedientes hasta la muerte, pero a veces no estamos siendo obedientes a veces ni en lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, preguntémonos hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser obedientes con el Señor, ¿cierto? ¿Y para ser obedientes en qué? ¿Cierto? Preguntamos, bueno, sí, ¿y obediente en qué? El Señor antes de morir le dijo a sus apóstoles la gran comisión, que la tienen en el boletín, Mateo 28, 19. Y Él nos ordenó lo siguiente, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nos lo ordenó, ¿por qué me cuesta tanto obedecer? Bueno, veamos el paso quinto. Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Y dice en el versículo 9: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, aquí vemos que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, hasta la máxima expresión también lo exaltó. ¿Por qué? Porque Cristo también se humilló a lo sumo, a lo máximo, ¿cierto? Él sembró su propia vida. Y como sembró su propia vida para la humanidad, el Señor le da la máxima exaltación. Es decir, la ley de la siembra y de la cosecha. Eso lo hemos visto varias veces, pero todo lo que nosotros sembremos, amados, el Señor nos lo da 100 por 1. Y no debemos obedecer pensando en la retribución. Sin embargo, el Señor no se queda con nada, porque Él cumple sus promesas. Vamos a ver el sexto paso, versículo 10, y dice, estábamos hablando de la exaltación del nombre, ¿cierto? Entonces Él exaltó su nombre y le dio un nombre sobre todo nombre, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para eso hemos sido creados, para gloria del Dios Padre. Y el Señor Jesús, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Y si se fijan, todo tiene un nombre. Es decir, la enfermedad tiene un nombre, la escasez es un nombre, cualquier necesidad que tengamos tiene un nombre, pero el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, que es Cristo. Amén. Entonces, cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo hoy es solo declarar el nombre de Jesús, porque el Señor le dio poder y lo exaltó por sobre todo. El Señor Jesús es nombre sobre cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier escasez, es declararla sin poder en el nombre de Cristo. Y el Señor tiene poder para que nosotros lo podamos vivir en victoria. Y como parte de nuestro orgullo, buscamos hacernos un nombre, ¿cierto? Tener un reconocimiento.
Y al final el Señor engrandece el nombre que Él quiere, la empresa que Él quiere, el negocio que Él quiere. Él puede engrandecer lo que Él desee. Y entre más yo sirvo, más reconocimiento obtengo. Sin embargo, Pablo, que estamos viendo que sirvió y dio su vida, terminó su vida predicando la palabra, ustedes creen, él no lo hizo buscando un reconocimiento, él lo hizo de sincero corazón, porque tenía un corazón humilde que obedece al Señor. Sin embargo, ¿ustedes creen que hoy alguien sabe quién es el apóstol Pablo? Es un nombre muy reconocido, ¿cierto? Porque sirvió y pues ya hemos hablado pues del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, él fue reconocido porque le sirvió al Señor, porque tuvo un corazón humilde, porque obedeció, por eso el Señor lo exaltó. Entonces nosotros no estamos buscando hacernos un nombre, pero sí estamos buscando obedecer al Señor para cumplir esa gran comisión. ¿Por qué? Porque fuimos creados para glorificar el nombre del Señor, ¿cierto? Estamos haciendo actualmente eso con todos esos dones, talentos, tiempo que el Señor nos ha dado. Hoy estamos compartiendo para el servicio todos esos manos benditas que tenemos. Entonces, qué bendición que hoy podamos ser exitosos en todo lo que emprendamos, ¿cierto? En nuestra profesión, que seamos excelentes en nuestro trabajo, que tengamos un buen nombre y seamos reconocidos porque somos personas honestas, rectas, amorosas. Pero todo eso, digamos, está en el plano natural. Qué bendición si además todo eso lo utilizamos para extender el reino del Señor. No solo estaríamos haciendo como beneficios en la tierra, sino también en el cielo. Estaríamos sembrando allí. Y podemos ver en ese plano a Falcao. Falcao es un hombre que por su talento, su sencillez, por todo lo que el Señor le ha dado, ha sido reconocido como un gran futbolista, ¿cierto? Y por eso también ha tenido reconocimiento financiero, le ha ido bien económicamente. Sin embargo, él además ha usado esa plataforma para mostrarse como siervo del Señor. Es decir, que no solo está haciendo bendiciones en la tierra, sino también en el banco del cielo. Entonces, cuando nosotros estemos, tú y yo, ante el tribunal de Cristo, qué bendición que el Señor nos dé la corona y diciendo, bien y buen siervo fiel. Es una bendición por tener este corazón humilde y de obediencia. Jesús y Pablo sirvieron al Señor sin esperar absolutamente nada a cambio. Sin embargo, el Señor los exaltó, los honró. Y nosotros debemos dar vida, dar amor, dar de nuestro tiempo, escuchar. Y así es que como vamos nosotros realmente a impactar no solo nuestra casa, porque es fácil amar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, sino al que tampoco conocemos, que necesita del Señor y que nosotros tenemos la verdad y tenemos ese corazón humilde que el Señor ha puesto en nuestro corazón y el Señor es fiel y nos bendecirá. Voy a leerles 2 promesas, hay muchísimas, pero voy a leer solo 2 promesas en donde el Señor nos bendice por esa obediencia a la humildad. Y dice en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. El Señor nos honra. Qué bendición recibir la honra del Dios mismo. En Proverbios 22:4 dice, riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honor y vida en abundancia, vida en la salud, vida en tus finanzas, vida en el trabajo, vida en la familia, vida en el amor. El Señor nos quiere con una vida abundante cuando somos obedientes. Entonces, hoy en día vemos que el Señor, cuando lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, como consecuencia, viene su amor y sus bendiciones derramadas en nuestras vidas. Sin embargo, hay una necesidad. ¿Ustedes creen que hoy hay necesidad del Señor de amor y de corazones humildes en nuestra sociedad, en nuestra misma familia, en Bogotá, en Colombia? Hay mucha necesidad, ¿cierto? Y ese es el llamado del Señor. Tú y yo, que tenemos la verdad, somos los llamados, sus hijos, de poder llevar esa verdad a todas
todas y cada una de las personas que conocemos y que no conocemos. Tener un corazón dispuesto y disponible para predicar estas buenas nuevas que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Un corazón humilde es un corazón que hace su voluntad. Un corazón humilde es el que siente el dolor del otro como propio. Cuando predicamos al Señor, estamos sirviendo en humildad. Cuando no tenemos un corazón humilde, pues obviamente nos falta amor, ¿cierto? Y creemos que esa otra persona pues no merece mi tiempo, porque pues ni la conozco. Pero precisamente por eso nosotros somos los llamados a hacerlo. Todo el Señor es contracultural, lo que les decía como de la escalera en descenso, ¿cierto? Y hay que tener humildad para ir a los necesitados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Desde la situación en la que vivimos, en cómo estamos, en lo que tenemos hoy, con el tiempo que tenemos. ¿Qué estamos haciendo hoy para cumplir ese propósito para el cual fuimos creados? Hoy les voy a contar la historia de un corazón humilde. Entonces, si me ayudas, Wanda, les voy a contar la historia de un misionero. Este misionero se llama Raúl Fernando y es el misionero de la comunidad cristiana carismática de Cedritos. Allí fue donde él se formó, conoció al Señor y es la iglesia madre de esta iglesia. Y vemos, como hoy nos enseñaban en los pasos, que en el 2003 él sintió el llamado del Señor para hacer misiones en una vereda llamada Barzalosa, a 10 kilómetros de Girardot. Una vereda olvidada pues, del Estado y de todo, con mucha pobreza, y decide renunciar a todas sus comodidades en Bogotá, su familia, y decide ir a llevar la palabra. Pero no solo llevar la palabra, porque él hubiera podido vivir en una buena casa en Girardot o en Bogotá y visitar cada 8 días, ¿cierto? Como de pronto yo lo haría. Pero decide renunciar a todas sus comodidades, a su familia, a sus amigos acá en Bogotá y decidirse a vivir en comunidad. Es decir, a vivir con ellos en la misma vereda, en un ranchito. Y ahí compartía su alimento, ahí compartía todo. Y pues seguramente allí él predicó y él era un adorador en espíritu y en verdad, muy buen músico, y con su acordeón llegó a esa vereda y le enseñaba a los niños. Era una vereda con muchos niños, sus padres tenían que irse muy temprano a trabajar y los niños quedaban bastante solos. Y les enseñaba música, la palabra, y él empezó a hacer la obra y con su acordeón adoraba al Señor y les enseñaba a tocar guitarra y todo para empezar a armar su grupo de alabanza. El primer paso que veíamos dice: no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Él obedeció, ¿cierto? Él no fue contra el mandato. Hubiera podido decir, pues yo no los conozco, esa gente toda hechicera y adúltera y de todo, yo como por qué voy a ir allá. Sin embargo, no contendió. Y tampoco, como decía la palabra que decía el joven: espérense, entierro a mi padre y vuelvo, ¿cierto? Cuando le dijo que iba a seguir a Cristo, él no sacó excusas. Simplemente en el 2003 decide irse a vivir allá. Vemos también en el punto 2 decía: no miremos cada uno por lo suyo propio. Entonces él renunció a todo lo que tenía, ¿cierto? Para servir. Tenía una vida cómoda acá, agüita caliente, comida caliente, todas las comidas, y sin embargo decidió irse a vivir con ellos para llevar la palabra. Decidió también vivir por fe. Dice: despojémonos a nosotros mismos. Decidió vivir por fe. Se hizo igual a todos los de la vereda, comía lo mismo, tomaba lo mismo y fue obediente al Señor para llevar la gran comisión. Vemos que
obedeció. Y pues estando allí con esas aguas maltratadas y con una alimentación básica, pues adquirió una enfermedad. Y año y medio después de una larga, penosa y muy dolorosa enfermedad, muere el 28 de julio del 2011. Y gracias a ese corazón humilde, hoy su hija les predica a ustedes, iglesia. Porque él creyó en una promesa. Él un día dijo: en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. Y hoy esa es la invitación que el Señor nos hace. No miren el del lado, en cuanto a mí, en cuanto a mí. Y yo tomé la misma decisión. En cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. El Señor es un Dios de generaciones. El Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Señor está viendo años de generaciones, iglesia. No lo que estamos hoy aquí. Nosotros, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios de Raúl Fernando Arciniegas, de María Fernanda Arciniegas, de Juan Sebastián Robles y de María Paula Robles, y de todas las generaciones que de aquí en adelante vengan. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él prometió e hizo. Mi papá no lo vio, mi papá murió en el 2011, pero él creyó. 13 años después, yo sé que el Señor se glorifica en las vidas de todos y cada uno de nosotros cuando somos obedientes. Lo que Él sembró, hoy lo estamos cosechando en generaciones. En la obra, 90 niños en diciembre se reunían ya antes de Él morir. 90 niños con sus padres y sus familias extendidas. Vidas transformadas. Echó fuera demonios. Hizo sanidades. Y también jóvenes que querían quitarse la vida, estuvo allí para escucharlos y levantarlos, porque obedeció, porque el Señor se dejó usar por el Señor, porque era el Señor quien se estaba glorificando allí. El Señor es fiel. El Señor es fiel, iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Rey, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu remanente, que hoy estamos acá, bendito Rey, escuchando de tu palabra. Gracias, Padre precioso, porque eres tú, Señor, quien se glorifica. Permite que todos y cada uno de nosotros, bendito Rey, que hoy ha recibido tu palabra, bendito Rey, seamos obedientes a ti, Señor. Que tengamos ese corazón humilde, bendito Rey. Que tengamos ese corazón obediente, Padre Santo, porque así te ha placido hacernos, bendito Rey. Gracias, Rey, por el amor que tú derramas en cada uno de nosotros. Hoy declaro que todas las familias, Señor, que acá estamos, Señor, son familias restauradas. Que tus generaciones, Señor, sus generaciones son benditas en la tierra, Señor. Que lo que ojo no vio ni oído oyó es lo que tú has guardado, Señor, para el corazón de hombre. Que veremos milagros, Padre Santo, que veremos tu gloria, Señor, en nuestras familias. Que vamos a extender, Señor, tu palabra donde quiera que vayamos, a tiempo y a destiempo, Señor. Porque así, Padre Santo, nos has ordenado. Y hoy, Padre Santo, obedecemos. Henos aquí, bendito Padre. Mi casa y yo te serviremos, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos. Gloria sea tu nombre todopoderoso. Hoy te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan fiel. Esta foto no está tan bonita, pero es el de cachucha verde de atrás en la obra. Está ahí en Barzalosa, si quieres. Y aquí en dos momentos de vida, cuando me casé y el año que murió. Hoy quería darle honra a mi papá, porque no lo había hecho antes. Pero doy gracias al Señor por esta vida que transformó la mía y la de mi familia.